Amén, gloria a Dios. Muy buenas noches, mis amados hermanos, una vez más. Bendito sea el nombre del Señor. Bienvenidos a su programa, Una Palabra Viva y Eficaz. Eh, Gloria a Dios, donde vamos a estar también meditando en la palabra del Señor, la de Bar de Hachén, recordando lo que la palabra del Señor nos dice allí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, cuando el Señor nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al igual que también el Señor nos dice allí en su palabra, cuando nos dice en Juan 5:38 o 39, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De esa manera nosotros vamos a estar primeramente meditando en la Torah, o sea, en las instrucciones que Dios nuestro Elohim nos ha dejado escritas en su palabra. De igual manera, vamos a estar escudriñando esa palabra preciosa que el Señor nos ha dejado para que nosotros podamos entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestra vida. Amén, gloria a Dios. Entonces, de esta manera eh, vamos a estar meditando en la palabra del Señor, vamos a estar meditando en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4. Recuerda que hemos venido hablando de siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, y hemos venido meditando en esta preciosa palabra, de tal manera que hoy vamos a seguir meditando en esta palabra preciosa que el Señor nos ha dejado aquí en escrita en el Evangelio de Lucas. Por lo tanto, vamos a estar entonces mirando el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 23, que dice de la siguiente manera: el Señor Jesús, Adonai Yahshua HaMashiach, dice, él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Es interesante, estamos mirando en todo lo que la palabra del Señor dice aquí, cuando dice el Señor Jesús que no Navi es acepto en su Eretz Moledet, no hay ningún profeta que sea acepto en su propia tierra. Y esto es lo que estamos viendo. El Señor está hablando claramente. ¿Por qué? Porque el Señor ha venido enseñando la palabra. Él había llegado a la sinagoga, como era su costumbre,
todos los días de reposo, cada Shavuot, venía él y se reunía en la sinagoga como era su costumbre y conforme al mandamiento de Elohim. Y dice la palabra del Señor que le fue dado el libro de Nabíes Isahayu, y allí él toma el libro y lee cuando dice: el Espíritu del Señor, el Ruach de Adonai está sobre mí, por cuanto me ha ungido Adonai. Y el Señor empieza a hablarles de la palabra, de cómo esa palabra se ha cumplido en ese momento. Ahora, dice la palabra del Señor, la de Bar de Hachel, que todos los ojos de los que ellos que estaban en la sinagoga estaban puestos en él. De esa manera, él quería escuchar de la voz de Hamashiach el mensaje profético. Recuerda que en las sinagogas, en aquel tiempo como hoy en día, se toma la Torá, se lee la Torá y también se lee parte de algún libro de los profetas. Ahora el Señor viene diciéndoles a los judíos de esta manera: dice, sin duda me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Ellos habían escuchado ya que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, había hecho algunas cosas en Capernaum, ahora está en la tierra de ellos y en su propia tierra, y ellos le dicen: bueno, queremos que tú nos muestres una señal, que nos muestres que realmente que lo que está escrito en el libro de Nabíes Isahayu se está cumpliendo en ti. Ahora el Señor dice: miren, yo de cierto les digo que ningún Nabí es acepto en su Eretz Moledet, en su propia tierra. Ningún profeta es acepto en su propia tierra. Con esto está diciendo que a pesar de que el Señor, habiendo sido criado en este lugar, habiendo crecido en este lugar, habiéndolo conocido, sabiendo quién era él, ahora ellos aún así, viendo la gloria de Dios, viendo que el Señor estaba lleno del Ruach HaKodesh, entonces no le creen. Así como sucede muchas veces cuando nosotros estamos compartiendo el mensaje de la palabra de Dios, de la palabra de nuestro Elohim, de la de Bar de Hashem, se la predicamos, lo compartimos con nuestras familias y difícilmente ellos reciben el mensaje de la palabra de Elohim. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué ellos no quieren recibir el mensaje? Primeramente porque hay celos de parte de aquellos que quizás son muy religiosos, que no pueden entender que hayan personas que puedan tener un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Por lo tanto, su religiosidad les cierra el entendimiento. Una persona religiosa es una persona aferrada primeramente a tradiciones. ¿Por qué? Porque le han enseñado a creer en ciertas cosas que, a pesar de no estar escritas en la de Bar de Hashem, que a pesar de no estar escritas en la palabra de Dios, pero que les han enseñado y que se han encerrado tanto en su religiosidad que no pueden aceptar el mensaje de la palabra de Dios, nuestro Elohim, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esto estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Esto es lo que ha sucedido con el pueblo de Israel. Esto es lo que ha sucedido con pueblos religiosos que se aferran poderosamente a una tradición
humana. No quieren aceptar el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. De tal manera que se aferran a una tradición humana y se niegan a aceptar el mensaje de la verdad de Elohim. Por lo tanto, el Señor le dice, miren, ustedes me van a decir a mí, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que tú hablas a través de la palabra, que tantas cosas que tú predicas de la palabra, entonces nosotros queremos ver que tú estás viviendo la palabra. Lógicamente, nosotros como creyentes en Adonai Yeshua HaMashiach, en nuestro Señor Jesucristo, debemos dar testimonio de lo que el Señor es en nuestras vidas. Pero una cosa es dar testimonio y otra cosa es querer mostrarle a aquellos hombres cerrados, querer satisfacerle su curiosidad en cuanto a nuestra forma de vida. Nuestra forma de vida, mi amado hermano, va más allá de un hablar o un decir, es vivirla y predicar, no nuestra palabra, no nuestro mensaje, porque este es el peligro en que muchos creyentes han caído, en que predican su propio mensaje y se olvidan de anunciar el mensaje de la palabra de Dios. Hay otros religiosos que no solamente se aferran a las tradiciones, sino que también se aferran a las enseñanzas de una persona supuestamente súper espiritual. Una persona supuestamente que está por encima de los demás, trae su enseñanza y trae un conocimiento que no tiene nada que ver con la de Bar de Hashem, y esa persona es cautivada por el poder del enemigo. La palabra claramente nos dice que en los postreros tiempos vendrían engañadores y que vendrían falsos profetas y falsos maestros, que la gente teniendo comezón de oír se amontonaría maestros conforme a sus propias pasiones y apartarían el oído de la verdad y se volverían a las fábulas. Estamos viviendo esos postreros tiempos, el final de los postreros tiempos. Estamos viviendo donde se han levantado maestros conforme a sus propios pecados, conforme a sus propias concupiscencias, que han apartado el oído de la verdad y se han vuelto a fábulas. Escuchamos palabras fabulosas de que Dios me llevó, de que Dios me dijo, de que Dios me hizo, de que Dios me tornó, y a eso creemos, pero nos negamos a creer al mensaje de la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que estamos viviendo hoy por hoy también se vivía en los tiempos de Adonai, en los tiempos de Hamashiach. El Señor estaba enfrentándose a un grupo de religiosos encerrados en enseñanzas humanas, en tradiciones que no querían entender la palabra de Dios. Hoy seguimos de esa manera viviendo en una generación ahora mucho más perdida, una generación porque ya no estamos hablando con el pueblo de Israel. Aquí el Señor estaba hablando con el pueblo de Israel, pero ahora nosotros somos la generación que estamos llevando el mensaje de la palabra al Señor, no al pueblo de Israel precisamente. Ojalá, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, nuestro mensaje llegue al pueblo de Israel, pero está siendo llevado más a el pueblo gentil. Ahora el Señor sigue diciendo aquí en su palabra, en el versículo 25 de Lucas capítulo 4, de la siguiente manera: y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda
en Sarepta de Sidón. Mira qué interesante, dice el Señor, que había muchas viudas en Israel. Viudas en Israel. Que Israel, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, era el pueblo escogido por Elohim, el pueblo escogido por Dios, el pueblo a cual el Señor le había dado la promesa a través de Abraham, nuestro padre, cuando le dijo que su pueblo, que él sería una gran nación, cuando le dijo que benditas serían en él todas las naciones de la tierra, bendito el nombre del Señor, porque nosotros hemos sido bendecidos a través de nuestro padre Abraham, pero también la bendición que fue a Isaac y a Jacob. El Señor le dijo que el pueblo de Israel sería como las estrellas del mar que no se pueden contar. De tal manera que Israel es el pueblo escogido por Elohim. Israel es el pueblo del pacto. Israel es el pueblo a cual el Señor llamó como depositario de su palabra. Israel fue el pueblo que el Señor llamó para que dieran a conocer el mensaje de las buenas nuevas de salvación, que fueran luz a las naciones. Pero Israel se endureció y no quiso escuchar el mensaje de la palabra de Dios nuestro Elohim. Lo que está sucediendo hoy por hoy, también en la actual llamada iglesia cristiana, donde muchos se han encerrado a escuchar un mensaje de mentira, un mensaje de fantasía, y se han negado a escuchar el mensaje de la palabra de Dios nuestro Elohim. De esta manera, el Señor había visto en el tiempo de Acab un pueblo totalmente alejado de Dios, a un pueblo que le había dado la espalda a su Elohim, a un pueblo que le había dado la espalda a su libertador, a un pueblo que le había dado la espalda al creador del cielo y la tierra, y habían vuelto sus ojos a los ídolos. Y de esa manera el Señor, al ver esto, el Señor trae juicio, escucha bien esto, sobre su pueblo, como traerá juicio sobre toda la humanidad. Pero es interesante que aún siendo Israel el país, la nación de la promesa, el pueblo escogido por Dios, Dios mandó a Elías no precisamente a una viuda de Israel. Dios envió a Elías a una viuda en Sarepta de Sidón, a un pueblo que no era judío, a un pueblo que no era temeroso de Dios. Y allí el Señor le dijo a Elías: ve, porque le he ordenado a una viuda de Sarepta de Sidón que te alimente. Y esta mujer, mi amado hermano, mi amada hermana, escucha el mensaje. Viene Elías y le dice: dame de beber, dame agua. Y la mujer va a traerle un poco de agua. No sé cómo podía traerle agua con 3 años de sequía, 3 años y medio. Pero esta mujer va y trae agua, quizás un agua sacada de un pozo. Y cuando vaya a traerle el agua, Elías le dice: tráeme también un pedazo de pan. La mujer, mi amado hermano, es una mujer que viene y le dice a Elías, le dice: vive Jehová o Yahweh tu Elohim, que no tengo sino un poco de harina y voy a hacer un poco de aceite, y yo voy a hacer una pequeña torta para dársela a mi hijo y echarnos a morir. Ya no le quedaba nada, no le quedaba absolutamente nada a esta mujer más que un puñado de harina y una
poca cantidad de aceite. Y Elías le dice, ve y haz como has hecho, pero hazme primero a mí una torta, porque así ha dicho Yahweh, la harina no se acabará, ni el aceite escaseará. La mujer le creyó al Señor y la mujer hizo conforme al profeta Elías y el Señor bendijo la fidelidad de esta mujer. ¿Había juicio sobre la tierra donde esta mujer vivía? Sí. ¿Había juicio sobre la tierra de Israel? También. ¿Hay juicio sobre la humanidad? ¿Va a venir juicio sobre la humanidad? Sí. ¿Sobre el pueblo de Israel? Sí. ¿Sobre la humanidad? ¿Sobre la iglesia? Sobre todos, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Hay un juicio establecido, hay una sentencia establecida, pero así como el Señor tiene sentenciado a cada uno de los de la humanidad, a cada una de las personas que componemos el género humano, así el Señor mostró su misericordia sobre una mujer que creyó al Señor, a un hombre en los tiempos de Eliseo. Había muchos leprosos en Israel, había muchos leprosos en Israel, pero el Señor mostró su misericordia con un extranjero, con Naamán el sirio, y lo sanó de su lepra. ¿Por qué? Porque este hombre escuchó el mensaje de la palabra de Dios, nuestro Elohim, creyó al mensaje, actuó conforme a la palabra y fue limpio de su lepra, fue limpio de su pecado. Y hoy por hoy, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, todos nosotros estamos bajo el justo juicio de Dios. Todos compareceremos ante el Señor. Todos iremos allí ante el juicio de Dios. Pero hay todavía una palabra de esperanza, porque la Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la separación eterna del hombre con Dios, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios nuestro Elohim. Pero dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, vida eterna en Adonai Yahshua HaMashiach. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Quiero decirte una cosa, todos nosotros estamos bajo el justo juicio de Dios. Todos nosotros tendremos que comparecer ante la presencia del Señor. Pero hay una gran diferencia, que aquella persona que acepte a nuestro Señor Jesucristo, a Adonai Yahshua HaMashiach, en su corazón como su único y suficiente Salvador, va a ser librado del juicio de la muerte. ¿Qué quiere decir con esto? Que iremos a comparecer ante el Señor, sí, pero ya iremos siendo lavados, habremos sido perdonados. ¿Por qué razón? Porque habrá uno que habrá tomado nuestro lugar, o hay uno que tomó nuestro lugar, que fue a una cuenta cruz sin tener ninguna culpa, y allí entregó su vida en redención por muchos. ¿Por quiénes? Por los que crean en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Cuando una persona reconoce que ha pecado, cuando una persona reconoce que ha hecho lo malo delante de los ojos de Dios y se arrepiente de su pecado, se arrepiente de su maldad, se arrepiente de su mal camino y acepta a Jesucristo, a Adonai Yahshua HaMashiach en su corazón como su único y suficiente Salvador, inmediatamente esta persona es perdonada y será bienaventurada y santa, porque tendrá parte en la primera resurrección. La muerte ya no tendrá potestad sobre ella y se librará de ir al juicio del gran trono blanco cuando venga el Señor
y levante a los vivos y a los muertos para que se presenten delante de su trono. Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, si tú aún no le has entregado tu vida a Adonai Yeshua HaMashiach, permíteme decirte que este es el momento de que lo puedes hacer. Este es el día de salvación. Esta es la hora aceptable. Tú no estás viendo este video, no estás escuchando este mensaje por simple curiosidad o por casualidad. Dios tiene un propósito en tu vida y el propósito de Dios es cambiar tu corazón, es cambiar ese corazón quizás religioso, ese corazón ateo, ese corazón endurecido, ese corazón que solamente ha pensado en sí mismo y darle una nueva vida. Lo único que necesitamos hacer nosotros, lo que necesitas hacer tú es ábrele tu corazón. Entrégale tu vida al Señor en este momento. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú crees en el Señor Jesucristo y lo recibes en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, serás salvo, porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Quieres recibirlo en tu corazón? ¿Quieres entregarle tu vida en este momento? Solamente necesitas hacer una oración de fe, como la que te voy a proponer. Yo te voy a proponer, si quieres repetirla, la puedes repetir después de mí. Simplemente tienes que decirle: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, cambia mi vida, haz de mí una nueva criatura. Perdona mi pecado y borra mis rebeliones. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que a partir de este momento yo pueda entender que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, le has entregado tu vida al Señor y lo has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, ten la certeza que tú ya has sido perdonado y ahora eres salvo del pecado y de la muerte. Tres cosas me quedan por recomendarte antes de terminar este programa. Número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, llévale tus peticiones, tus acciones de gracias, tus necesidades. Y ten la confianza que el Señor en este momento estará a tu lado, escuchando tu oración para darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la palabra de Dios, la Santa Biblia. Empieza a leerla a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que a través de su Espíritu Santo el Señor te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. Número 3, no dejes de congregarte. Busca un lugar donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar en tu ciudad donde congregarte, por favor házmelo saber, que si está en mis manos, con mucho gusto
buscaremos un lugar de congregación en tu ciudad donde se predique el mensaje completo, el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem. Muchas gracias por habernos acompañado. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Y será hasta la próxima ocasión cuando el Señor nos permita volver a tu programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem, desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá. Bendiciones para todos y muchas gracias por habernos acompañado.